noches, mi nombre es Milena Guerrero, voy a exponer el desarrollo de la actividad 4. El primer ítem dice, con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes, los que podemos ver en esta tabla. El ítem A dice, ¿cuál es la población? Muestra y variable. Población. La población son todas las personas de la empresa. La muestra es un grupo de personas de la empresa y tenemos una variable cualitativa. ¿Qué tipo de variable se estudia? Se estudia un tipo de variable de naturaleza cualitativa y de escala nominal. ¿Por qué nominal? Porque no se rige bajo un orden. En el ítem B nos pregunta, ¿qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Justifique. Pues en este caso tiene sentido calcular la moda, puesto que es posible localizarla tanto en variables cualitativas como variables cuantitativas. Sin embargo, la mediana y la media sí es posible calcularlas en variables cualitativas, pero estas deben ser de escala ordinal. En el ítem C tenemos calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. Como ya dijimos en el ítem B, la única medida de tendencia central que tiene sentido calcular es la moda. Y para ello sabemos que la moda es el valor con mayor frecuencia o el que más se repite. Y para ello vemos en la tabla que el valor que más se repite o que mayor frecuencia tiene es el de libros contables. En el ítem D se puede calcular, dice, ¿se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. En las medidas de posición es posible calcular la mediana y como lo dijimos en el ítem B, la mediana no es algo que no es una medida de tendencia central que se pueda calcular en este problema. Por lo tanto, no tiene sentido calcular medidas de posición. En el segundo punto tenemos los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2 millones, 2 millones 500, 3 millones, etc. En el ítem A tenemos, sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcule. Entonces, primero calculamos la moda. Como sabemos, la moda es el dato valor que más se repite y en este caso podemos ver que el valor que más se repite es 3 millones. En la media se obtiene al sumar los datos y dividirlos entre el número total de datos. Entonces, los ordenamos y los sumamos, aquí como los podemos ver, y los dividimos en el total de datos, que en este caso eran 10 datos. Eso nos dio como resultado 8.675, que es aproximadamente 8.7, y por lo tanto el valor promedio de los ingresos anuales es de aproximadamente 8.700.000. La mediana es la medida que divide los datos en dos partes iguales, es decir, hay un 50% de los datos que se ubican por debajo de la mediana y otro 50% que se ubican por encima. Cuando los datos están sin agrupar, se deben ordenar los datos. Además, cuando el número de datos es par, se promedian los datos centrales. En este caso, como el número de datos totales es 10 y es par, entonces promediamos los números centrales. En este caso son 3.250.000 más 4 millones. Aquí los colocamos de forma pues más corta, más acotada, pero da lo mismo. Entonces tenemos que el resultado sería sumar de 3.25 más 4, que da 7.25, lo dividimos entre 2 y eso nos da en un 3.625, lo que nos dice que la mitad de los ingresos anuales son inferiores a 3.625.000 pesos. En el ítem B del segundo punto nos pregunta, ¿cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? En este caso, la medida de tendencia central más apropiada para representar los ingresos anuales es la mediana, porque ya que esta nos indica que el 50% de los ingresos anuales están por debajo de los 3.625.000 pesos en este caso, y la distribución de los datos, como nos representa un valor muy extremo como lo de 50 millones, distorsiona el promedio. Por lo tanto, la media no sería una buena aproximación, no sería una buena medida de tendencia central para representar los ingresos anuales. Y por lo tanto es la mediana. En el ítem C del punto 2 nos piden, el 75% de la población está por debajo de qué ingreso. Para ellos encontramos por medio de los percentiles.
Entonces, en este caso, como es 75%, buscamos el lugar del percentil 75 usando la siguiente expresión, donde n es el número de datos y k es el orden de percentil. Entonces, el lugar va a ser igual a n por k sobre 100. Reemplazando los datos, tenemos que esto es igual a 7.5. Buscamos en la tabla los lugares 7 y 8 y promediamos los respectivos ingresos. Aquí los ordenamos en una tabla, lugar 1, lugar 2 hasta el lugar 10 y sus respectivos valores. Entonces, en el lugar 7 y 8 tenemos que hay 5 y 6.5. Los promediamos y eso nos da un valor de 5.6. Por lo tanto, el 75% de la población está por debajo de los 5.600.000. En el ítem D del segundo punto dice, el 30% de la población está por debajo de qué ingreso. Igual que en el caso anterior, usamos el lugar, la fórmula del lugar y reemplazamos los datos. En este caso, n sería igual a 10, que es el número total de datos, k, que es el 30, y dividimos entre 100. Eso nos da un valor de 3. Al buscar en la tabla el lugar 3, su correspondiente valor es 3 millones. Esto nos indica que el 30% de la población está por debajo de los 3 millones de pesos. En el ítem 3 se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el uso del tratamiento ha repercutido en su medida, obteniéndose la siguiente tabla. Esta tabla nos muestra por datos agrupados. Y nos preguntan, en el ítem A dice, ¿cuál es la población, muestra y variable? La población son todos los pacientes que asisten a terapia psicológica y que se les mide su talla en centímetros. La muestra, en este caso podemos ver por la frecuencia acumulada que el total de pacientes eran 69. Entonces la muestra son 69 pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros. En el tipo de variable es una variable cuantitativa. ¿Y qué tipo de variable se estudia? Pues se estudia un tipo de variable de naturaleza cuantitativa, en este caso de escala discreta. En el ítem B del tercer punto nos pide, encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Entonces empezamos con la moda. La moda se obtiene en la tabla de frecuencias y es aquel número que mayor frecuencia tenga en la tabla. En este caso, encontramos que el dato de mayor frecuencia era 25. Por lo tanto, la tabla es decir, en la tabla el valor de la frecuencia en los pacientes que asisten a terapia psicológica es de 165 centímetros. La media para datos agrupados se multiplican las marcas de clase X sub i con la respectiva frecuencia F sub i y el resultado se divide entre el número total de datos, como lo podemos ver a continuación. Y esto nos da un resultado de 165.558, aproximadamente 161.6, lo cual nos dice que el valor promedio de la talla de los pacientes que asisten a terapia psicológica es de 161.6 centímetros aproximadamente. La siguiente sería la mediana. La mediana se obtiene del total de datos. El siguiente punto sería la mediana. La mediana se obtiene del total de datos divididos en 2 y el número obtenido se busca en la frecuencia acumulada. Entonces, el total de datos, 69. Los dividimos entre 2, eso nos da un valor de 34.5 y buscamos este valor en la frecuencia acumulada que se acerque o sea igual. En este caso, en la frecuencia encontramos un valor de 34, lo que nos dice que el 50% de los pacientes que asisten a terapia psicológica tienen una talla inferior a 157.5 centímetros. En el ítem C nos dice, encuentre 3 medidas de posición. Para ellos vamos a usar los cuartiles. Cuartil 1, que corresponde al 25%, el cuartil 2, que corresponde al 50%, el cuartil 3, que corresponde al 75%. Para el cuartil 1, que corresponde al 25%, buscamos el lugar que ocupa cada cuartil mediante la expresión K por N sobre 4. En este caso, K viene siendo el subíndice del cuartil. En este caso, 1. Y multiplicamos.
K, que es 1, por N, que es el total de datos, que son 69, entre 4. Eso nos da un valor de 17.25 y lo buscamos en la tabla, el valor de la frecuencia acumulada, que sea igual o que se le acerque. En este caso, el 25% de los pacientes que tienen una talla inferior a 150 centímetros. Para el cuartil 2 buscamos el 50%. Para ello, K va a ser igual a 2 y reemplazamos 2 por 69 dividido entre 4, eso nos da un valor de 34.5 y lo buscamos en la tabla, un valor en la frecuencia acumulada, un valor que sea igual o que se le acerque. En este caso había un valor de 34 en la frecuencia acumulada. Por lo tanto, el 50% de los pacientes tienen una talla inferior a 157.5 centímetros y además este valor corresponde al valor de la mediana. Para el cuartil 2, que es igual al 75%, buscamos el lugar que ocupa cada cuartil mediante la misma expresión, pero ya con el valor de K igual a 3. Y reemplazamos, al operar nos da 51.75 y buscamos un valor en la frecuencia que se le acerque o que sea igual. En este caso, uno que se le acercaba sería 59. Por lo tanto, el 75% de los pacientes tienen una talla inferior a 165 centímetros. Aquí. Y por último dice, escriba 3 conclusiones usando los ítems B y C. Entonces, conclusiones. El valor de mayor frecuencia en los pacientes que asisten a terapia psicológica es de 165 centímetros. Otra conclusión. El cuartil central Q sub 2 representa el 50% de los pacientes que tienen talla inferior a 157.5 centímetros y además este valor corresponde al valor de la mediana. Y el 75% de los pacientes que asisten a terapia psicológica tienen una talla inferior a 165 centímetros. Eso es todo, muchas gracias.